En la antigüedad, muchas especies coexistieron en el mundo. Humanos convivían con gigantes, bestias marinas, dragones e incluso dioses y demonios. Era una era de entrelazamiento. Desde entonces, todos menos los humanos han desaparecido con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas personas que han heredado rasgos sobrenaturales de estas especies antiguas aún existen en la actualidad. Una de ellas era la nueva estudiante transferida a la escuela de nuestro protagonista, Mizuta Yuko, una semihumana con enormes tentáculos como cabello. Los semihumanos son similares a los humanos, excepto por algunas diferencias clave. Tienen apariencias únicas y, a veces, poderes especiales que pueden utilizar en su beneficio, lo que los hace activos en todo tipo de campos. Desafortunadamente para nuestro protagonista, el semihumano que conocía era su vecino, Fujimoto, que tenía orejas de gato. Como humano ordinario, Akigai siempre había admirado estas existencias únicas. En ese momento, estaba concentrado en los nuevos y diestros tentáculos de su compañera de clase. Se preguntaba si era un pulpo o tal vez un calamar. Tenía curiosidad por saber qué tipo de poderes tenía. Casualmente, el profesor de aula asignó a Mizuta Yuko a sentarse en el escritorio vacío frente a él. Mientras caminaba hacia su asiento asignado, ignorando los curiosos murmullos del resto de la clase, Akigai pudo observar más de cerca sus lindas facciones. Esta fue su primera reunión, así que trató de extender un saludo cortés. Mizuta Yuko simplemente lo miró con una mirada vacía acompañada de una presión abrumadora. Se sintió incómodo debido a la incómoda duración de su mirada, pensando que había algo en su cara, pero ella en realidad estaba mirando el borrador en su escritorio. Finalmente le dio la espalda, se sentó en su asiento e ignoró su saludo. Después de esa primera reunión incómoda, 3 días normales pasaron volando rápidamente. Por lo que Akigai podía decir, ella se mantenía mayormente aislada. Bueno, no puedes culparla después de lo que sucedió hace unos días. La ensoñación de Akigai fue interrumpida por las constantes quejas de la chica sentada detrás de él. Era tan alto que ella no podía ver bien el tablero al frente. No le gustaba nada a esta chica entrometida. Ella siempre había sido demasiado dura con él sin ninguna razón. Finalmente, harto de su trato injusto hacia él, decidió expresar su queja, solo para retroceder y bajar la cabeza como siempre hacía. Akigai no podía evitar sentirse patético con su falta de carácter. Mirando hacia atrás, Ivani fue la primera chica en hablar con la recién transferida Mizuta. El primer día de su transferencia, la semihumana parecía letárgica y desinteresada en la clase. En el recreo, las chicas de la clase se le acercaron, fascinadas por su cabello de tentáculos, y ya la habían apodado Mizudako. Eso significa pulpo de agua. Mientras esperaban una respuesta, Mizutako levantó su tentáculo descansando sobre su cabeza y preguntó a las chicas si necesitaban algo. Lo tomaron como una táctica de intimidación. Las chicas se dispersaron rápidamente mientras Ivani se disculpaba por molestar a la nueva chica. Tan pronto como se dispersaron, el acosador del salón se le acercó para preguntarle si podía hacer cosas traviesas con su extraño cabello. Descaradamente preguntó si ella participaba en lo que se llamaba juego de tentáculos. Al escuchar esto, Akigai llamó a Nakayama, el acosador, para que dejara de acosar a la nueva chica. El resto del salón se unió, no dejando escapar al pervertido, llamándolo por su nombre y diciéndole que su cabello parecía vello púbico. Lanzaron insultos tras insultos, destruyendo totalmente al acosador, atacando con razón su extraña apariencia hasta que él se quebró. Mizutako procedió a extender lentamente su tentáculo, deslizándose más y más cerca de Nakayama. Pensó que estaba a punto de tener una situación para adultos hasta que el tentáculo se envolvió alrededor de su escritorio. Levantó todo el escritorio en el aire y lo aplastó con un destructivo enrollamiento con indiferencia, poniendo el miedo en Dios en el acosador. Después, Mizutako sonrió y preguntó si todavía quería probar el juego de tentáculos con ella. Nakayama prácticamente lloró lágrimas de terror en ese momento y respetuosamente declinó. Akigai quedó impresionado por el poder de esos tentáculos. De vuelta al presente, ella había estado sola desde el incidente del escritorio. Akigai supuso que era porque todos le tenían miedo. Aún así, Mizuta no parece preocuparse por cómo la perciben. Ella es fuerte, después de todo. Perdido en sus pensamientos,
Akigai accidentalmente tiró su borrador del escritorio y rodó continuamente cerca del asiento de Mizuta. Justo cuando estaba a punto de levantarse y tomarlo, Mizuta recogió el borrador con su tentáculo y se lo entregó mientras decía que también le gustaba el personaje del borrador. Confundido, Akigai tomó el borrador y miró la pegatina que representaba a un gato con tentáculos en la cabeza. El personaje se llamaba Actepos Nyan, un personaje menor de algún programa que a él le gustaba. Akigai se estresó por agradecer a Mizuta por entregarle el borrador, ya que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Se veía tan estresado que el profesor pensó que se sentía enfermo. Akigai finalmente decidió que lo haría. Le daría las gracias durante el recreo. Aún así, tenía la sensación de que Mizuta no era para nada aterradora como todos pensaban. Tan pronto como la campana señaló el recreo, Akigai simplemente se adelantó y le dio las gracias por el amable gesto. Fue recibido con absoluto silencio. Al principio pensó que ella estaba dormitando, así que se acercó por detrás y la tocó ligeramente, tomando a la chica por sorpresa. Mizuta finalmente se dio la vuelta para preguntarle si necesitaba algo, y Akigai finalmente logró decir gracias. Ella no le dio mucha importancia, y él se disculpó por despertarla. Mizuta estaba confundida ya que ella no estaba durmiendo en absoluto. Él recordó el hecho de que ella no respondió a sus palabras antes, y finalmente resolvió el rompecabezas de la aparentemente despreocupada conducta de Mizuta. Entonces Akigai le preguntó si su cabello le estaba tapando los oídos. Ella confirmó que ese era el caso. Por lo general, podía mantener su cabello recogido, pero cuando se cansa, cae y le tapa los oídos, por lo que tiene que levantarlos manualmente con las manos. Eso fue precisamente lo que sucedió el primer día. No fue una táctica de intimidación. Ella es consciente de que la gente se asusta cuando hace esto, y la pobre chica se había acostumbrado a ser tratada como una paria por ello, pero ella solo quería llevarse bien con todos. Al escuchar sus preocupaciones, Akigai aseguró a Mizuta que estaría bien. Él también tenía gente con la que no se llevaba bien, pero creía que cualquiera podía ser amigo mientras pudieran entenderse mutuamente. El joven no pudo evitar relacionarse un poco con su soledad. Así que a partir de ese momento, tuvo el deseo de cuidar a la incomprendida Mizuta. Al escuchar su conversación, la entrometida Ivane intervino y saltó hacia Mizuta con deleite, expresando su deseo de ser amiga de ella también. Ivane se disculpó por el malentendido del primer día y por abrazarla de repente. Con la pizarra limpia, Misaki Ivane se presentó de nuevo correctamente y preguntó si podía llamar a la nueva chica Mizutako. Akigai observó desde el costado, contento de que ella ya estuviera haciendo nuevos amigos. Durante el almuerzo, se encontró buscando un libro en particular en la biblioteca. Era una especie de libro sobre cómo hablar con chicas. Mientras hojeaba las páginas, no podía quitarse de la cabeza los ojos de Mizuta. De repente, una voz familiar lo llamó por su nombre. Mizuta estaba de pie amenazadoramente al final del pasillo, preguntándole qué estaba leyendo. Estaba tan asustado que accidentalmente soltó que estaba leyendo un libro titulado Reencarnado en otro mundo donde me convertí en un adicto al sexo y comencé mi propio harem de especies internas. Sin importarle el título extrañamente pervertido, Mizuta preguntó si era interesante. Él respondió que debería serlo, ya que constantemente lo sacan de la biblioteca. Mientras estaba torpemente congelado, Mizuta seguía dándole vueltas y mirándolo con curiosidad. Finalmente habló y le agradeció por aclarar el malentendido anterior. Mizuta se sonrojó mientras lo llamaba por su nombre completo, Akigai Kanesuke. Por primera vez, con las mejillas y las puntas de sus tentáculos enrojecidas de un intenso color rojo, Akigai se alegró de recordar su nombre cuando él insistió en que no era gran cosa. Mientras tanto, el rubor carmesí en su rostro y tentáculos continuaba aumentando. Se sentía avergonzada por haber llamado su nombre completo de repente, y empezaba a parecer un pulpo hervido. La situación empeoró tanto que el calor comenzó a hacer que Akigai se sintiera extraño mientras su corazón latía con fuerza. Finalmente, perdiendo fuerza en las rodillas, Akigai cayó, preocupando a Mizuta. Su cabello comenzó a ponerse blando mientras una sensación de malestar surgía desde adentro. Viéndolo temblar y debilitarse, Mizuta se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se disculpó. Akigai no sabía qué hacer mientras jadeaba buscando aire, tratando de encontrar algún tipo de alivio.
Su rostro comenzó a deformarse incontrolablemente, convirtiéndose en otra cosa. Jadeó e intentó apoyarse mientras sus rodillas se debilitaban. Akigai se encontró frente a un espejo y vio su extraño reflejo. Su cabeza se había convertido en la de un pulpo. Siguiéndolo tímidamente desde atrás, Mizuta se disculpó por perder el control, ya que cuando se emociona, puede cambiar involuntariamente la forma de las personas a su alrededor, con lágrimas de culpa acumulándose lentamente en sus ojos. Mientras seguía disculpándose, en lugar de enojarse o asustarse, Akigai se dio la vuelta con un brillo brillante en sus ojos. Encontró la transformación súper genial. Ahora tenían formas a juego. Incluso proclamó con confianza que sería el señor pulpo de ahora en adelante. Hace 10 años, la familia de Mizuta tuvo su parte de problemas al mudarse por todo el país e intentar encontrar un lugar para vivir. Los hoteles y posadas los rechazaban por la posibilidad de que una niña demi-humana asustara a otros clientes. No importaba cuánto rogara y suplicara su guardián, con frecuencia les cerraban las puertas en la cara. No se podía evitar, ya que incluso entre los demi-humanos, Mizuta siempre había destacado. En aquel entonces, más personas tenían prejuicios contra los demi-humanos en comparación con la actualidad. Por lo tanto, el guardián de Mizuta siempre le recordaba que mantuviera sus poderes bajo control. Pero otros niños humanos suelen ser criaturas maliciosas. Un día, unos pequeños bastardos se le acercaron para tirar de su tentáculo, con la intención de cortarlo a pesar de que ella hizo todo lo posible por cubrirlo. Desamparada y asustada, hizo todo lo posible por hacer que se fueran mientras seguían tirando de su cubierta de cabello. Cuando su ira finalmente explotó, las cabezas de los niños se convirtieron repentinamente en formas animales. Uno era un pez y el otro era una especie de lagarto. Asustados, los niños huyeron con sus cabezas de animales, llorando ante sus mamás mientras Mizuta lloraba y se convencía de que lo que había hecho estaba bien. Al ver a una niña llorando sola, un niño que llevaba una camiseta de pulpo Nian se le acercó con preocupación, todavía herido por el terror que los otros niños le infligían. Mizuta también convirtió a este niño en una cabeza de animal, transformando su rostro en el de un pulpo. En lugar de asustarse y huir como lo hicieron los demás, este niño quedó fascinado por su magia. Además, tenían tentáculos a juego, así que era más genial. Al encontrarse con alguien de su edad que encontraba sus tentáculos geniales, ese fue el día en que Mizuta dejó de cubrirse el cabello. Lo que sucedió en la biblioteca en ese momento fue inquietantemente similar a esa experiencia. Después de explicar lo sucedido, Akigai y Mizuta se escondieron detrás del almacén mientras el almuerzo se acercaba a su fin. Su rostro todavía estaba rojo por todo lo que había pasado, pero los efectos de sus poderes solo duraban 30 minutos, así que podían esperar. Akigai le dijo que volviera a clase primero mientras esperaba que el efecto pasara, pero ella insistió resueltamente en que se quedaría con él hasta que volviera a la normalidad. Ahora que finalmente lo había encontrado, Mizuta Yuko juró nunca dejar ir a Akigai Kanisuke nunca más. Como probablemente perderían la siguiente clase, Akigai pensó que deberían pensar en una excusa cuando regresaran, pero ella propuso que los dos simplemente se fueran a casa juntos. Hace mucho tiempo, dioses y duendes bebían juntos en armonía. Fue una época en la que Capuz viajaba por el mundo sobre lomos de dragones, y los gigantes llevaban a los hombres sobre sus hombros mientras dibujaban majestuosas imágenes en el suelo. Hace mucho tiempo que se convirtió en una época pasada que trascendió los límites de las especies. En la actualidad, la humanidad es la única especie intelectual que queda en el planeta. Los rastros de las antiguas especies se han transmitido a lo largo del tiempo, mezclándose con el ADN humano. Todo tipo de demi-humanos ahora viven una amplia gama de vidas. Unos días después del incidente de la biblioteca, Akigai se encontró distraído por el cielo despejado afuera mientras estaba en medio de la clase. Vio a un cartero volando y recordó su sueño de volar por los cielos cuando tenía 6 años. Una hazaña imposible para un humano promedio. Mientras reflexionaba sobre las limitaciones de un humano normal, sus pensamientos fueron interrumpidos por una mirada pesada que hizo que su corazón latiera con fuerza. Últimamente, había estado sintiendo esa mirada desde algún lugar. Hoy, descubrió quién era el culpable. Se encontró mirando a Mizuta, la nueva chica con la que se había enredado cuando una cosa llevó a la otra. Se habían hecho amigos, pero todavía había muchas cosas que no sabía sobre ella.
Debido a su misterioso poder, a menudo era incomprendida, lo que eventualmente llevó al incidente de la biblioteca. Akigai finalmente experimentó lo que era ser un demihumano durante media hora con su cabeza de pulpo. Fue una sensación extraña, por decirlo menos. No sintió miedo, sino más bien una sensación de euforia que trascendía la humanidad. La transformación fue temporal y no tuvo efectos adversos. Por el contrario, se sintió mejor después. Lo que desencadenó el incidente fueron sus intensas emociones, que la hicieron perder el control de su poder. Teniendo en cuenta sus sentimientos, Akigai consideró que era mejor no mencionárselo de nuevo. Pero si tuviera la oportunidad, realmente le gustaría transformarse de nuevo. Sin embargo, no podía simplemente pedírselo a la pobre chica. Últimamente le han estado pasando cosas extrañas a Akigai. Por ejemplo, cuando perdió su estuche de lápices, de repente encontró un lápiz mecánico en su escritorio. Cuando salió a comprar pan y no pudo comprar ninguno, de repente encontró uno en su escritorio. Había estado pensando en ello durante un tiempo y no podía entenderlo. Al escuchar esto, Nakayama, el espeluznante, se le acercó para revelar la verdad. Justo cuando Nakayama estaba a punto de decir quién era el culpable, Ivani lo agarró por detrás, le tapó la boca y lo arrastró lejos. Solo lo soltó cuando Nakayama comenzó a oler su mano, que olía a dulces. Al ver y escuchar al pervertido, Ivani retrocedió asustada. Aún así, logró evitar que Nakayama dijera algo, dándole a Mizuta una sonrisa significativa. Akigai pensó que Mizuta debía saber algo, ya que sus asientos estaban bastante cerca. Pero cuando le preguntó si sabía lo que estaba pasando, ella dijo que no. Entonces, Akigai se vio obligado a dejar todo el asunto en el fondo de su mente. Después de la escuela, todos los estudiantes salieron felices del campus, despidiéndose unos de otros. Akigai pasó por casualidad junto a una curiosa cosita, una hierba con forma de mano que crecía al costado del camino. De repente, Mizuta se le acercó y le explicó que la hierba era señal de mal augurio. Como ambos iban a casa, caminaron juntos un rato. Akigai siempre había sido del tipo que deambulaba y tomaba desvíos antes de ir a casa. Visitó muchos lugares, pero el que frecuentaba más era la tienda de takoyaki frente a la estación de tren. Al darse cuenta de que los takoyakis están hechos de pulpo, se detuvo rápidamente para no hablar enfrente de la chica pulpo. Se rió torpemente y afirmó que su lugar favorito después de la escuela era la tienda de conveniencia para comprar helado. Mizuta confesó que había estado encerrada en casa durante mucho tiempo, por lo que no tenía muchos amigos y llamaba demasiado la atención en las tiendas. Envidiaba a Akigai por poder deambular tan libremente como todos los demás. Se dio cuenta de que sus palabras imprudentes podrían haber sido un poco insensibles. Para aliviar su soledad, Akigai propuso una idea. Como él era el único que conocía su poder, quizás podría ayudarla a controlarlo. Dijo esto sin pensarlo mucho e inmediatamente se sintió avergonzado. Mizuta se sorprendió con su propuesta, sin embargo. Se disculpó por hablar demasiado y hacerlo preocuparse por ella. Él insistió en que no era ningún problema y que realmente quería ayudar. En su discurso apresurado, descuidó mirar hacia adelante. Y accidentalmente retrocedió hacia un agujero abierto en medio de la calle, retrocediendo y llevándose consigo las señales de advertencia. Akigai comenzó a caer impotente en el profundo y oscuro agujero, dándose cuenta de que así podría morir. El último pensamiento en su mente antes de caer al abismo fue lo mucho que lamentaba no poder ayudar a Mizuta con su problema. Pero antes de caer más profundo, su tentáculo se extendió rápidamente, envolviendo su cintura en el último momento. Fue un momento extremadamente cercano, pero ella lo salvó. Mientras Akigai la agradecía por salvarlo, vio accidentalmente debajo de su falda debido a su ángulo actual. Akigai hizo todo lo posible para limpiar su mente de cualquier idea impura, al menos no frente a su salvadora. Pensando que solo estaba asustado, Mizuta lo instó a abrir los ojos. Sonrojado y haciendo todo lo posible por no pensar en pensamientos impuros, Akigai se negó a abrir los ojos. Dándose cuenta del ángulo en el que estaban, Mizuta se sonrojó profusamente. Y él rápidamente se disculpó, afirmando que no había visto nada.
Ella comenzó a enfurruñarse y apretó su agarre en su cintura tan fuerte que Akigai comenzó a tener problemas para respirar. Finalmente fue sacado del agujero de una manera muy dolorosa. Una vez de vuelta en tierra firme, Akigai jadeó y respiró con dificultad. Algunos transeúntes mayores vieron lo que estaba sucediendo y se acercaron por curiosidad, mientras Akigai aclaraba lo que había sucedido. La mirada de una anciana se fijó en Mizuta, llamándola monstruo sin pensarlo. La abuela incluso comentó lo resbaloso que era el cabello de Mizuta, y el caballero mayor le dijo que dejara de hacerlo. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, Akigai se puso de pie y proclamó que la joven acababa de salvarle la vida. Se jactó de lo fuerte y rápida que era al atraparlo y sacarlo de problemas. Afirmó que su cabello era increíble, y eso fue todo. Después de lidiar con los entrometidos ancianos, los dos continuaron caminando a casa, atrayendo la atención de la gente en las calles. Esto se debió a que Mizuta seguía envolviendo su tentáculo alrededor de la cintura de Akigai por preocupación, aunque ahora podría soltarlo. Incluso parecía muy feliz haciéndolo. No podía evitar sentirse como un perro con una correa siendo paseado por su dueño. Pero si no fuera por ella, probablemente habría muerto en ese momento. Y por eso, estaba agradecido. Ella se sintió tímida por un momento, y luego levantó la cabeza, volviendo a mencionar su oferta de ayuda con el problema del poder. Mizuta quería controlarlo para poder visitar con confianza muchos lugares como tiendas de dango, restaurantes de comida rápida, tiendas de ramen, bares de sushi y más. Akigai prometió echar una mano, comenzando por desatarle el pelo primero. Sin embargo, ella se negó descaradamente a la solicitud. Parecía que no podría escapar de su agarre. Como de costumbre, Akigai llegó temprano y miró fijamente por la ventana del aula. Su ensoñación fue interrumpida por la voz estridente de Nakayama llamándolo Ebisuke, básicamente llamándolo cangrejo. Intentó responder, pero al tipo no le importó. Además de los dos, la chica semihumana Mizuta Yuko también llegó temprano. Akigai sabía que ella era una chica amable y gentil que parecía no haberse adaptado aún a las clases. En ese momento, ella estaba temblando por razones desconocidas. Después de descubrir su poder, él propuso ayudarla a controlarlo. Pero Akigai seguía dándole vueltas a la cabeza sobre cómo podría hacerlo y seguía en blanco. De repente, se le ocurrió una idea y necesitaba visitar la biblioteca para ello. Después de un viaje a la biblioteca, le presentó una pila de libros, que incluso mencionaban vagamente a los pulpos, con la esperanza de obtener algunas pistas sobre los poderes de Mizuta. Pensó que aprender más sobre la ecología de los pulpos los llevaría a algún lado. Ella insistió en que no era un pulpo, pero él estaba demasiado involucrado en el estudio. Entonces, Mizuta simplemente lo dejó hacer lo suyo y se sentó a su lado. Leyendo algo interesante, Akigai se deslizó más cerca de la joven, haciéndola sonrojarse por la repentina cercanía entre ellos. Hizo que las puntas de sus tentáculos se pusieran rojas y saliera vapor una vez más. Sorprendido, Akigai le preguntó si estaba bien, ya que esto era extrañamente similar al último incidente. Suprimiendo con éxito sus emociones, Mizuta logró controlarlas. Akigai se preguntó cuál era el secreto detrás del cambio de color. Quizás fue mimetismo o sobrecalentamiento. Según sus estudios, los pulpos son tímidos y no son comedores exigentes. Comentó que eso describía perfectamente a Mizuta, la glotón silenciosa. Ella se ofendió naturalmente por ese título. Akigai trató de aclarar la situación, explicando que solo estaba comentando el hecho de que quería visitar tantos lugares de comida. Mizuta aceptó esa suposición y dirigió su atención a otra línea del libro. Decía que los pulpos son cazadores hábiles. Y nunca dejes escapar a ninguna presa una vez que la atrapan. Akigai no pudo evitar sentirse como un cangrejo siendo atacado por un pulpo en este momento. Ella continuó mirándolo como un depredador, mirando a una presa indefensa. Y el siguiente barrido de su tentáculo hizo que Akigai aceptara que este era el final para él. Esperaba ser azotado o abofeteado con enormes cantidades de poder, pero no sucedió. Sentada coqueta en su silla, Mizuta solo quería agarrarse del brazo de Akigai.
Quería demostrar que solo se necesitaba la punta de su cabello para atrapar a Akigai. Era terriblemente adorable. Después de unos minutos más de lectura en silencio, el cabello de Mizuta todavía no lo soltaba, y Akigai estaba empezando a tener problemas, concentrándose en el material. De repente, ella llamó su atención para decirle que el libro enumeraba a los cangrejos como el favorito. Comida de pulpos. Ella podría aceptar este pequeño dato divertido. Dándose cuenta de lo que ella estaba tratando de decir, pensó que estaba fuera de peligro, pero no estaba muy seguro. El kani en Akigai Kanesuke significa cangrejo, y ella estaba implicando exactamente lo que estás pensando. Aunque quería creer que este hecho estaba abierto a interpretación. Continuando su sesión de estudio en la biblioteca, Akigai no tuvo más remedio que aceptar que podría ser devorado en cualquier momento. Aún aferrada a su brazo, a veces señalaba pequeños datos divertidos y deliciosos. Platos de cangrejo con aspecto. Era adorablemente aterrador para Akigai. Incluso después de todos los días que habían pasado juntos, Akigai todavía sentía que Mizuta Yuko era una chica lleno de misterios. Estaba particularmente fascinado por su versátil cabello. Similar a un tentáculo de pulpo, era suave y musculoso. Hablando de tentáculos, era un misterio si su cabello se secaba al estar fuera del agua durante tanto tiempo. Su versatilidad era realmente impresionante. Una vez, incluso la vio usándolo para sostener palillos. Quizás el misterio de su poder mágico residía en ese cabello. Sintiendo su mirada desde atrás, Mizuta se dio la vuelta para preguntar qué pasaba. Él alegremente le dijo que solo estaba pensando en su cabello, pero ella no escuchó la última parte, así que pensó que Akigai dijo que solo estaba pensando en ella. Eso hizo sonrojar a Mizuta. Él continuó diciendo que quería saber más sobre su cabello, y ella siguió malinterpretando lo que estaba diciendo. Ella estaba bastante sorprendida, sin esperar que este tipo fuera del tipo asertivo. Akigai pidió permiso para examinarla más de cerca, y ella consintió. Mizuta cerró los ojos, pensando que finalmente estaba haciendo un movimiento, solo para mirar y ver. Él analizando su cabello, elogiándolo por tener músculos similares a los de un ancestro dragón. Escabulléndose una vez más, Mizuta estaba bastante decepcionada de que él no hiciera un movimiento. De repente, notó algo pegado a una de las ventosas. Parecía algún tipo de dulce. Se sintió avergonzada, pensando que era de mala educación tener cosas pegadas en el pelo. Pero Akigai simplemente admiraba su habilidad para mover su cabello con tanta destreza. Si él tuviera algo propio, haría lo mismo. Akigai continuó preguntándole si siempre había sido tan hábil con el control, y ella respondió que no siempre fue así. Al principio, tuvo que practicar mucho antes de ser lo suficientemente buena para moverlos. Era básicamente normal que todos en su familia lo hicieran, así que eventualmente ella también se volvió buena. Akigai encontró eso increíble. Pasar de tener dificultades a usarlos fácilmente como extremidades adicionales fue toda una hazaña. Al escuchar eso, Mizuta no pudo evitar recordar a Akigai cuando eran niños. No había cambiado en absoluto. Seguía siendo la misma persona aficionada a elogiar a los demás hasta el contenido de su corazón. Pensando que le estaba haciendo un favor, Akigai se ofreció a quitarle el trozo de caramelo pegado a sus ventosas, tomándola por sorpresa y haciéndola fruncir los labios. La sorpresa resultó en que él recibiera un golpe en la cara. Dándose cuenta de lo que acababa de hacer, Mizuta se asustó. La fuerza detrás de esa bofetada fue tan fuerte que le hizo sangrar la nariz. Mientras yacía en el suelo sangrando, Mizuta se disculpó por actuar por instinto, explicando que tirar de sus ventosas le hacía cosquillas. Al estilo clásico de Akigai, simplemente desestimó la bofetada por completo, asegurándole que todo estaba bien. Pero la vergüenza y la culpa hicieron que saliera vapor de su cabello una vez más. La puerta del aula se abrió de repente cuando Ivani asomó la cabeza. Se sorprendió al verlos a los dos todavía allí cuando el resto de la clase había pasado a la siguiente habitación. Akigai hizo todo lo posible por levantarse, todavía mareado y sangrando por la nariz. Iwan se puso curioso y preguntó qué había pasado. Al ver a Mizuta comportándose de manera extraña,
Ibani pensó que el chico le había hecho algo raro. Buscando limpiar su nombre de tales acusaciones desagradables, instó a Mizuta a explicar lo que había sucedido. Ella le dijo a Iwan que simplemente se asustó cuando el chico comenzó a tocarla. La frase no favoreció a Akigai. Iwan lo miró como si fuera un pervertido asqueroso, enemigo de todas las mujeres. Akigai afirmó que simplemente se había sangrado la nariz por sonarse la nariz con demasiada fuerza. Viendo que Ibani lo miraba como a un patán, la excusa de sonarse la nariz parecía plausible. Finalmente recuperó la fuerza suficiente para volver a levantarse, insistiendo en que estaba bien. Dándose cuenta de que él solo estaba tratando de mantenerla fuera de problemas, Mizuta se sintió agradecida con el joven. Antes de ir a la siguiente clase, le entregó un pañuelo para que se limpiara la sangre, que él aceptó agradecido. Ibani notó que Mizuta parecía más feliz de lo normal, lo que hizo que la tímida chica semihumana se sonrojara. Ibani era bastante persistente en querer salir con Mizuta, invitándola a almorzar juntos, porque realmente quería ser amiga de la tímida Mizutako. Pero Mizuta tuvo que rechazar la invitación, ya que tenía algo que hacer. Akigai encontró la negativa un poco extraña. Por lo que había notado en los últimos días, Mizuta siempre desaparecía a la hora del almuerzo. Inicialmente pensó que estaba saliendo con Ibani, pero ahora no parecía ser el caso. Debía haber alguna otra razón, y ella debe ir a otro lado. Más tarde, Mizuta le confió a Ibani que la verdadera razón del sangrado nasal fue su bofetada accidental. Ibani simplemente lo desestimó como culpa de Akigai, como siempre. Llegó otro día de escuela, y Akigai caminaba junto a uno de sus amigos varones. A la siguiente clase. Su amigo había olvidado accidentalmente su estuche de lápices en la sala de computadoras cuando él lo necesitaba desesperadamente antes de que comenzara la clase. Siendo el buen tipo que siempre fue, Akigai se ofreció a recuperar el estuche él mismo. Su amigo no rechazó la oferta y simplemente le agradeció. Mizuta e Iwan observaron esta interacción a distancia. Sintiendo algo después de ver a Akigai salir corriendo, Mizuta se excusó, diciéndole a Ibani que iba a tomar algo para beber. Iwan reprimió una sonrisa, sabiendo exactamente lo que Mizuta estaba tramando. Mizuta fue directamente a la cafetería, donde se encontraban las máquinas expendedoras. Los otros estudiantes se sorprendieron bastante al verla. Miró hacia arriba a la alta máquina expendedora con angustia, ya que la gaseosa que quería estaba demasiado arriba. Al darse cuenta de su situación, la señora de la cafetería se ofreció a traerle una escalera para que la usara. La tímida Mizuta de repente se congeló cuando la mujer desconocida le habló. La señora de la cafetería también era una semihumana con colmillos y una lengua inusualmente larga. Mizuta luchó por decirle que no necesitaba ayuda. Bueno, ella podría simplemente usar su cabello para alcanzar el botón en la parte superior de la máquina fácilmente. Al tomar la gaseosa, Mizuta salió de la cafetería, dejando a la señora impresionada con la funcionalidad de su cabello.